Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 12 de diciembre y la palabra que el Señor tiene preparado para nosotros en este día es Segunda de Crónicas, capítulos 31 y capítulos 32 hasta el versículo 23. Yo por mi parte voy a leer del 31 del 1 al 10 y después del 32 el versículo 1 y después del 20 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Cuando se acabó todo esto, todos los de Israel que habían estado presentes fueron por las ciudades de Judá, rompieron las piedras rituales, cortaron los árboles rituales de acera y derribaron los lugares altos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después, todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías constituyó los grupos de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus grupos, y cada uno según su oficio, tanto los sacerdotes como los levitas, para los holocaustos y los sacrificios de paz, a fin de que sirvieran, dieran gracias y alabaran en las puertas de la morada del Señor. El rey contribuyó con una parte de su patrimonio para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran a los sacerdotes y a los levitas la porción que le correspondía para que se mantuvieran dedicados a la ley del Señor. Cuando fue divulgada esta orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo, trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y los diezmos de las cosas consagradas al Señor su Dios, y lo acumularon en montones. Comenzaron a hacer aquellos montones en el mes tercero y acabaron en el mes séptimo. Ezequías y los magistrados fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo, y ha sobrado esta gran cantidad. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de Asiria, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron acerca de esto y clamaron a los cielos. Y el Señor envió un ángel, el cual hirió a todos los guerreros esforzados, a los oficiales y a los jefes en los campamentos del rey de Asiria. Sennacherib se volvió a su tierra con el rostro avergonzado, y cuando entró en el templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así libró el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos, y les dio reposo en derredor. Amén. Existen diferentes trabajos y profesiones en el mundo. Tenemos comerciantes, artistas, profesionales como por ejemplo médicos, arquitectos, abogados, en fin, un sinfín de profesiones. Pero hay una profesión en sí que me llama la atención por la clase de trabajo que realizan y la precisión que implica. Es aquellos que determinan si las pinturas, las joyas y los elementos de valor que se le presentan son verdaderos o son falsos. Por caso, no tiene el mismo valor la Mona Lisa original que la réplica. Tampoco un anillo de diamante verdadero es igual a un anillo de fantasía. La diferencia al ojo que no está entrenado es ínfima y por lo tanto no podremos distinguirlo. Se necesita un experto que pueda distinguir el verdadero del falso, el real de la réplica trucha. En el caso de la veracidad de la fe, si la fe es genuina o no, el tema es un poco más complicado
porque estamos hablando de personas, no de objetos. El diagnóstico es un poco más complicado y los resultados de que si es una fe genuina o una fe falsa puede que no sean tan absolutos. Esto es, podemos fallar en nuestro análisis y creer que una persona no tiene fe cuando silenciosamente él procura al Señor de corazón todos los días. Y por caso contrario puede pasar que alguien que aparenta ser un buen cristiano o una buena cristiana, su corazón en el final está vacío de Cristo. Podemos llegar a ciertas conclusiones, tal vez viendo los frutos de las personas. Aquel que no se congrega, que no diezma, que no lee las escrituras, no evangeliza, no ofrenda, no ama, difícilmente sea un verdadero creyente. Por sus frutos los conocerán, dice la palabra. Pero es cierto que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, como dice en Jeremías 17:9. Por lo tanto, puede que una persona haga todas estas cosas que acabamos de mencionar y no obstante no sea una persona de fe. Cristo no está ni en sus mentes, ni en sus afectos, ni en su vida. ¿Quién puede probar entonces la fe del ser humano? ¿Quién es capaz de determinar si una persona tiene una fe genuina o no la tiene? Solamente lo puede hacer el Dios verdadero, el Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él puede ver si una fe es genuina o no. Y Él lo determinará por medio de las diferentes pruebas que Él ponga. En el capítulo 30 y 31, en nuestro pasaje, vemos cómo Ezequías inicia lo que sería una reforma espiritual profunda en el reino del sur, Judá. El reino del norte había caído por consecuencia de su idolatría, lo cual afectó de manera profunda a este rey del sur. Y él busca cambiar la suerte, el destino espiritual de este pueblo de Dios con una reforma intensa y profunda. Por eso empieza a destruir todos los altares paganos, los santuarios, empieza a instaurar todo lo que serían las celebraciones santas según lo que la ley prescribe, tales como la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, e incluso busca recuperar el oficio de los sacerdotes y los levitas para que sirvan sin ningún problema a la obra de Dios. El éxito parece ser total. De hecho, vemos que el pueblo estaba tan feliz que espontáneamente, sin que nadie les dijera nada, determinan, por un lado, extender la fiesta 7 días más para seguir adorando al Señor con tanta alegría, como dice en el 30:23. Y por otro, voluntariamente buscan destruir todo lo que es la idolatría que había quedado en el sur. Según leemos en el versículo 1, cuando se acabó todo esto, toda la fiesta, todos los de Israel que habían estado presentes fueron por las ciudades de Judá. Rompieron las piedras rituales, cortaron los árboles rituales de acera y derribaron los lugares altos y los altares en todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabar con ellos. El corazón del rey y del pueblo eran uno. Sí, todo había comenzado con la disposición del rey, pero también hubo una respuesta e incluso propuesta del pueblo en adorar a Dios en santidad, pasión y alegría. La prueba vendría inmediatamente después de todo esto, porque después de tan grande fiesta, después de haber entregado las ofrendas, de haber habido tan gran alegría en el pueblo, los levitas y los sacerdotes sirviendo en la casa de Dios, viene Asiria tocando las puertas de Jerusalén con un ejército enorme listos para invadirlos. Dice en el versículo 1 del capítulo 32 que después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sinaquerib, rey de Asiria, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Imaginemos que después de esta gran victoria espiritual nos encontramos con la mayor prueba que podamos llegar a tener. Por ejemplo, después de celebrar una noche de avivamiento, volvemos a casa y nos encontramos con que nos han robado. O después de conocer a Cristo, nos enteramos que tenemos una enfermedad que amenaza con nuestra vida. O puede ser que después de adorar el domingo, volvemos y nos peleamos con nuestro cónyuge en el camino. Las pruebas tocan la puerta de nuestra fe constantemente para saber si efectivamente nuestra fe es genuina o no la es. Asiria se convierte entonces en la mayor amenaza que Judá pudo haber tenido.
después de que incluso Dios los ha bendecido grandemente. Esto nos hace recordar que la bendición de Dios no nos exime de pruebas. Seremos probados ciertamente, seremos testeados y Dios pesará nuestros corazones para ver si nuestra fe es genuina o no la es. El libro de Segunda de Reyes e Isaías incluso cuentan el mismo hecho con un mayor detalle. Lo que vemos acá es una versión resumida y en esta versión corta nos encontramos con la inmediata victoria de Ezequías y de Judá por sobre Asiria. El pueblo ha confiado en Dios, ha probado que su fe es genuina y por esto Dios ha entregado al enemigo en sus manos. La victoria de Dios no es solamente que el enemigo ha sido vencido, sino que el pueblo ha sido hallado fiel. Y así tenemos en el versículo 23, que otra vez se entregan ofrendas en gratitud al Señor, tal como había sucedido antes de la invasión. Antes y después el pueblo ha sido hallado fiel. Respecto de lo que acabo de decir, me gustaría que podamos pensar en lo siguiente. Lo primero que pensamos es ¿cómo está mi adoración hoy? Como mencionamos recién, el rey ha ordenado destruir todos los ídolos paganos y ha restaurado la adoración. Pero luego vemos que el pueblo mismo es el que espontáneamente, sin que nadie le diga nada, se ha levantado a adorar a Dios, a destruir a los ídolos paganos. La adoración es ayudada por buenos líderes que mueven al pueblo a buscar al Señor de todo corazón. Pero la adoración también es algo que tiene que surgir espontáneamente del creyente, que ha sido lavado, transformado y santificado por la sangre de Cristo. La adoración debe ser espontánea, surge del corazón agradecido y santificado y busca adorarle por medio de la santidad, esto es destruir a los ídolos, por medio de las ofrendas, es decir, con los bienes materiales que Dios nos encomendó, y por medio de cánticos, que esto es buscando a Dios y alegrándonos siempre en Él. Lo segundo que me gustaría que pensemos en respecto a en qué estoy siendo probado. Dios permitirá, incluso traerá a nuestras vidas diferentes situaciones que refinarán nuestra fe, que nos probarán para fortalecernos en aquellas áreas que el Señor quiere transformar y trabajar en nuestras vidas. Sea en lo relacional, en lo material o en lo espiritual, Dios se pondrá los guantes y trabajará arduamente sobre nuestros corazones para que seamos transformados incluso por medio de estas pruebas, de estas dificultades. Para el que no tiene a Cristo, este mensaje es causal de despecho, desencanto e incluso enojo en contra de Dios, porque no entenderá por qué Dios le hace pasar cosas malas. Para el verdadero creyente, no obstante, va a sufrir la prueba, sí, pero dará gloria a Dios en medio de la dificultad, porque sabe que aún la prueba de Dios es buena para que su corazón aprenda a amarle más. Dios prueba y duele a su pueblo amado, a sus verdaderos hijos e hijas, para que sean transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En medio de la prueba queremos adorar, y sin la prueba incluso también queremos adorar, porque Él, nuestro Señor, nuestro Dios, merece nuestro mejor cántico, espontáneo, hoy y por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, somos probados, somos tentados y en estos momentos de dificultad muchas veces elevamos quejas porque no entendemos, Señor. Pero queremos aprender a adorarte antes, durante y después de la prueba, Señor. Te pedimos por esta congregación, Señor, para que aprendamos a vivir en santidad, seamos fieles en los bienes materiales que nos encomendaste y así también en buscarte diligentemente. Que tu iglesia, Señor, aprenda a adorarte de verdad en todo sentido, tanto en lo espiritual como en lo material. Y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.